La historia del culto y la creencia hacia el diablo en México es resultado de un entramado cultural complejo que se remonta a la llegada del cristianismo durante la conquista española, pasando por el sincretismo religioso y llegando a los contextos contemporáneos de marginación y algunas actividades ilícitas. Este fenómeno ha sido moldeado por un choque y fusión de visiones y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta tomar su forma actual. Para empezar, las civilizaciones prehispánicas en Mesoamérica, como los aztecas y los mayas, poseían complejas religiones con deidades que personificaban tanto aspectos benignos como destructivos. Estas deidades no eran necesariamente malvadas, como lo define la doctrina cristiana, sino que representaban el equilibrio natural entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Algunos ejemplos son Tezcatlipoca, dios de la oscuridad y la guerra, y Mictlantecutli, dios del inframundo. Pero con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el cristianismo fue impuesto de manera violenta a las poblaciones indígenas. Los misioneros, a menudo bajo presión de la corona española, demonizaron las creencias locales, presentando a las deidades indígenas como manifestaciones del demonio. Esta asociación no solo desacreditó las religiones nativas, sino que también sirvió como herramienta de control y dominación. En la doctrina y tradición cristiana, el diablo es una figura que simboliza la rebeldía contra Dios, el mal absoluto y la tentación. Para la Iglesia Católica, su figura es una advertencia contra el pecado y una herramienta para enfatizar la necesidad de obediencia y fe. Durante la evangelización, los misioneros aprovecharon la figura del diablo para infundir temor y asegurar la conversión de los pueblos indígenas. A medida que la Iglesia Católica consolidó su poder, lo que se consideraba pagano fue categorizado como pecaminoso o diabólico. Esta percepción de lo prohibido despertó curiosidad e interés en ciertas comunidades, donde la figura del diablo comenzó a adoptar roles simbólicos de resistencia contra la autoridad establecida. Con el tiempo, lo prohibido se asoció con el poder y desafío, características que atrajeron a quienes buscaban independencia o se veían marginados por la sociedad. Y para esto, hubo una fusión de creencias, ya que el sincretismo religioso permitió que las creencias prehispánicas sobrevivieran bajo una fachada cristiana. Por ejemplo, las fiestas religiosas y los ritos tradicionales se adaptaron para incluir símbolos y prácticas cristianas, mientras que la figura del diablo se asimiló a formas populares de resistencia cultural. En algunas comunidades rurales, el diablo incluso se transformó en un personaje más ambiguo, no solo temido, sino también venerado como símbolo de astucia y desafío. En la cultura mexicana, el diablo aparece en leyendas, cuentos y representaciones teatrales, como el tenorio y las pastorelas. En estos contextos, la figura satírica del diablo es vista como un antagonista que pone a prueba la fe y la moralidad de los personajes, lo que refuerza la idea de la lucha constante entre el bien y el mal. A lo largo del siglo XX y XXI, la creencia en figuras como el diablo y la Santa Muerte se popularizó entre sectores marginalizados y comunidades en situación de vulnerabilidad. Para quienes viven al margen de la ley o se sienten abandonados por la sociedad, estas figuras ofrecen un tipo de espiritualidad que no requiere intermediarios como la Iglesia. La creencia en el diablo se asocia con la búsqueda de protección, poder y éxito, en contextos donde las alternativas tradicionales parecen inalcanzables. En el caso de ciertos grupos criminales, el culto al diablo representa una forma de asegurarse poder y protección espiritual. El simbolismo del diablo, que desafía la autoridad y las normas, resuena con las actividades ilícitas que rompen con el orden social. Los rituales, pactos y devociones en estas prácticas pueden implicar sacrificios y ofrendas, reforzando la creencia en el diablo como un ser que concede favores a cambio de lealtad y obediencia. Hoy en día, la figura del diablo ha trascendido su representación tradicional y es vista por algunos
como un símbolo de rebelión y crítica a las estructuras de poder, incluidas las religiosas. Movimientos artísticos y subculturas han utilizado esta figura como una forma de expresar inconformidad y explorar la dualidad de la naturaleza humana. Aunque sigue siendo una figura controvertida y rechazada por la doctrina oficial de la Iglesia, el culto al diablo y a otras figuras similares ha crecido y se ha diversificado en México, tanto en zonas rurales como urbanas. Este fenómeno refleja la adaptación de las creencias religiosas a un entorno de desigualdad, violencia y falta de oportunidades, donde las figuras que ofrecen poder y protección, aunque prohibidas, siguen atrayendo a quienes buscan consuelo en lo más profundo de la espiritualidad marginal. El culto y la creencia en el diablo en México son producto de un sincretismo cultural, la imposición religiosa y la adaptación de creencias en contextos de marginación y resistencia. Aunque la Iglesia lo considera una figura prohibida y maligna, para muchas personas, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad o involucradas en actividades ilícitas, el diablo representa una fuente de poder, protección y desafío al orden ya establecido. Esta compleja percepción es un reflejo de la historia misma de México, una lucha constante entre la opresión, la fe y la búsqueda de autonomía espiritual.